Querida y respetada audiencia, sabemos que como es derecho social, ciudadano, hay varias llamadas pidiendo asistencia a las corporaciones que dan servicio público, la empresa eléctrica, la empresa de obras públicas, la empresa obviamente de agua potable y alcantarillado, fundamentalmente porque así es, pero también y de modo esencial, porque estos servicios, por desventura de una muy mala alcaldía, y tengo que remarcar siempre el desastre, el caos, el abandono en que quedó la capital de la República del Ecuador con un alcalde populista, inepto, incapaz, bailarín y corrupto, de nombre Jorge Yunda, que deshizo todo el prestigio ganado por décadas por un municipio en general que se había mostrado siempre como ejemplar, como estando al día y como siendo el monitor, el remolque del crecimiento urbano de Quito. Eso quiero insistirles, si ponemos en una balanza de justicia, de estabilidad, de equilibrio, no se puede recuperar de la noche a la mañana, porque como repito, es fácil destruir, abandonar a una ciudad, hacer no un malo sino un pésimo gobierno. Lo difícil es rescatar eso, reconstruir eso. Hoy la Casa Municipal, pues en general la empresa de agua potable, saneamiento ambiental y alcantarillado de Quito, deben multiplicar sus esfuerzos administrativos, técnicos, de atención para atender las demandas, adicionalmente por una estación climática lluviosa, copiosa, que como sabemos es proclive a las inundaciones. Así que tengamos por favor paciencia con esto y entendamos algo que es fundamental, equilibrado y justo. No obstante, les recuerdo que la EPMAPS está limpiando aproximadamente, manteniendo 400 sumideros diarios de alcantarillado, claro está, en sur, centro, norte, los valles, parroquias rurales del Distrito Metropolitano. Entremos en materia. Cuando quien habla era joven estudiante de la secundaria, más tarde de la universidad, había un dicho muy manido, muy recurrido: el que sabe, sabe, y el que no a leyes. El que sabe, sabe, y el que no a derecho. Eso ha dejado de utilizarse y está bien, porque no cualquiera es jurisconsulto. Es una tarea mucho más compleja, mucho más demandante que ser ingeniero o arquitecto o economista. El jurista tiene que ser un hombre de inmensa cultura, de gran talento, multidimensional. Bueno, hoy en día, la frase a la que me acabo de referir, como que se hubiera reemplazado por el que sabe y el que no a periodismo, a la comunicación social, igualmente. Es una injusticia porque no solo el arte, la ciencia de comunicar es multidimensional. En países desarrollados es comunicador o comunicadora social o periodista o reportero o reportera, gente muy, pero muy calificada, muy calificada. Claro, estamos en un tercer mundo, en una periferia, donde yo, soy comunicador social. No obstante, mis estudios terminales de economía y de derecho, soy comunicador social en esencia.
Hoy en día, el que sabe, sabe, y el que no a periodismo. Bueno, el país vio o vivió una entrevista que le hizo una estación televisora de las más grandes del Ecuador al presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál era el tema que el país esperaba? El tema candente, el tema que está sobre la mesa, lo que es vigente, lo que es actual, lo que representa una angustia, que es el juicio político. ¿Y por qué? Por la acusación de peculado y las vinculaciones del poder con algo que es execrable y tremendamente peligroso. Las mafias del narcotráfico, y una en especial, la mafia de Albania, de Albanesa, la albanesa vinculada a gente allegada a la jerarquía política, a un señor Cherres que acaba de ser asesinado en una forma atroz y espeluznante en su propia casa, en Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena. Todo el mundo sabía que era su casa la que siempre había arrendado en Punta Blanca, menos la policía. ¿Por qué no se le dio custodia? ¿Por qué no se le dio cuidado? ¿Por qué entraron los asesinos a acabar con la vida de él, de su novia, de un señor que estaba de visita, de apellido Amador, y de un hombre pobre, de un guardián? ¿Por qué? Porque evidentemente Cherres estaba ad portas, listo, en la víspera de lo que llaman aquí comúnmente, ¿no?, de cantar, de hablar, para disminuir su eventual pena o su juicio penal. Es asesinado. La pregunta que queda rondando es: ¿a quién le interesaba silenciar a Cherres? Yo tengo mi respuesta, ustedes tendrán la suya. Pero en todo caso, este era el tema con el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en esta entrevista que le hizo una grande estación televisora del Ecuador. Y claro, la impresión que se tuvo, la de muchos, yo la comparto, es que el presidente salió ganancioso. Ganó esa entrevista que fue al mismo tiempo o pretendió ser un debate. ¿Por qué? Y aquí viene aquello que mencioné al principio. La ciencia, la técnica y el arte de la comunicación no es para cualquier persona. Es para gente muy profesional, muy aguda. Con un tema muy concreto, insisto, el juicio político y sus causales. Las preguntas eran esas. Las vinculaciones del poder político con la figura del peculado. Del peculado, que es una figura penal que vincula a Petroecuador y a Flopec, y a un silencio del primer mandatario sobre denuncias que le hicieron sobre esto, cuando el almirante Estupiñán fue y le denunció al señor primer mandatario sobre este peculado, esta concusión, y el señor presidente, en vez de hacer lo que todo el mundo esperaba, iniciar una investigación, poner en manos de la fiscal, lo canceló al señor Estupiñán. Esa es la causa. Esa es la razón. En eso debió centrarse este diálogo al que aludo. Claro, el comunicador tiene que facilitarle a la audiencia su comprensión, su captación, el poder atender, digerir y entender el fondo de las cosas. Pero si el comunicador se come, digiere la fanesca en que el presidente Lasso le presentó a su estación televisora contradictoria, la fanesca, porque ¿qué le permitió esa entrevista?
volver a hacer en forma sucinta y en forma sintética un informe a la nación, en lo cual el presidente Lasso es perito, pues, se lo tiene de memoria, sabe contestar, como dicen los chicos ahora, de Guam, de primera intención. Se le permitió hacer un informe a la nación de todos sus supuestos méritos, de sus obras, de lo que ha logrado, etcétera, etcétera. Y de ese modo se le permitió evadir el tema central por el cual había sido convocado para que conteste y responda. La impresión que dejó esto, ahora en tiempo de Semana Santa, donde el plato y la vianda tradicional es la fanesca, que es una mezcla de todos los granos, que la hemos comido durante toda la vida, y de indigesta que puede haber sido, ha pasado a ser un potaje deseable. Sí, el señor presidente de la República tuvo la habilidad de darle de comer a todo el pueblo ecuatoriano una fanesca de varios granos, de varios componentes, elementos que él se los tiene en la cabeza, porque fue un informe a la nación. ¿Y qué presidente habla mal de sí mismo? Pues en un informe a la nación, ninguno. Y entonces la gran conclusión a lo que se ha llegado, y también quien habla, es que el señor presidente Lasso salió de ello ganancioso. Hablando del fútbol, salió goleando. Bueno, esto quería compartir con ustedes, mis amigas y amigos, y recordarles finalmente que debemos, como buenos quiteños o habitantes de la capital, mantener limpios nuestros techos, terrazas, para permitir que el agua fluya, que no se estanque y que no haya emergencias en nuestro propio barrio, en nuestro propio hogar. Este es un pedido de la empresa pública municipal metropolitana de agua potable y saneamiento. Un abrazo para todos. Hasta mañana.